Acá estamos ya en Instagram, en Facebook, en YouTube. Creo que ahora sí está funcionando. Bienvenidas, bienvenidos. Les decía que hoy me quedé dormido. Nada más falta TikTok. Hola TikTokeros, ¿cómo están? Ahora sí, estamos todos aquí, lunes 7 de la mañana. Les digo que me quedé dormido, entonces tuve que correr a acomodar todo, a hacer todo para estar aquí 7 en punto. Pero no quería dejarlos plantados como los dejé plantados el viernes. Que yo sé que el viernes sucedió eso. Pero bueno, ya estamos acá. Es lunes, 7 a.m. con la Ciudad de México nublada, haciendo friecito. Pero vamos a arrancar, vamos a empezar. Saqué la carta de tarot para ver la intención del día. Salió el 10 de oros. Este 10 de oros, acá está el 10 de oros. Es una carta muy bonita. Y entonces, el día de hoy elegimos actuar desde la certeza de que somos sostenidos por la gente que nos quiere. Eh, Reconocemos la riqueza de nuestra historia, cuidamos nuestros vínculos y construimos espacios de bienestar duraderos para nosotros y para quienes nos rodean. Esa es nuestra intención del día de hoy, me parece muy bonita. Y bueno, para mí y para quienes me rodean.
Inhalamos, sostenemos y exhalamos con una gran sonrisa. Inhalamos una vez más. Sostenemos. Exhalamos, sonriendo. Sintiendo el cuerpo dispuesto para empezar la semana. Y recordando, hoy elijo actuar desde la certeza de que estoy siendo sostenida. Reconozco la riqueza de mi historia, cuido mis vínculos y construyo espacios de bienestar duradero para mí y para quienes me rodean. Inhalamos una última vez. Exhalamos, sonriendo. Podemos abrir los ojos. Me gustó mucho lo que nos dice esta carta porque pienso que bueno, como terapeuta narrativo, terapeuta también de pareja, trabajamos mucho con esto de los vínculos y con las relaciones y con la responsabilidad relacional. La responsabilidad relacional y la ética del cuidado. Y esta carta tiene símbolos bonitos. Habla sobre, primero, esta certeza de que estamos siendo sostenidos, pero no solamente pensando en Dios y el universo, ¿no? Si lo llevamos a nuestra sociedad, es estar sostenido por los vínculos que tenemos, ¿no? Con la gente que tenemos alrededor. Estos vínculos que nos sostienen, ¿no? Y esta riqueza de nuestra historia, que tiene que ver también con todos estos vínculos que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Lo rico que son esos vínculos, ¿no? Hasta estas personas que ya no están con nosotros, ya sea porque han muerto o porque ya no nos llevamos con esos vínculos del pasado, podemos recordarlos y traerlos al presente de alguna manera. Esa amiga que hace mucho que no ves, tal vez dices, ay, ¿qué me diría fulanita, no? Y ahí hay como cierto vínculo, o esta abuelita que me amaba y me adoraba, de pronto pienso en ella y es, ¿qué me diría de mí? ¿No? ¿Qué diría de este momento? Chochi, si podría ser un consejo que de alguna manera se quedó en mí porque la conocí, porque formó parte de mi historia y es parte de esta riqueza que yo hoy puedo conectar con eso. Y tomando esto en cuenta, viene esta responsabilidad relacional en donde construimos espacios de bienestar para nosotros, porque somos responsables con nosotros y para los demás, de manera responsable hacia los vínculos que construimos con los demás. Entonces creo que es una buena reflexión para lunes, una buena reflexión para llevarnos, para darnos cuenta de que tenemos gente alrededor que nos sostiene, que nos cuida, que nos quiere y que nosotros queremos. Y que como intención del día puede ser eso, reconocer a esa gente, gente del trabajo, ¿no? Gente con la que se sostiene ese espacio de trabajo y con la que puedes construir espacios de bienestar y espacios en donde te encuentres bien. Y creo que hoy en día es también una resistencia a todo lo feo que sucede alrededor, todo lo político, todo lo que está sucediendo en el mundo, las guerras, ¿no? Crear esos espacios de bienestar en donde sea que nosotros estamos. Entonces, los dejo con esto el lunes. Muchas gracias. Muchas gracias siempre por conectarse. Y nos vemos mañana a las 7 de la mañana para otros 15 minutitos de meditación. Les mando un beso. Y vamos a detener la transmisión acá. Tiene que ser en varias partes. Entonces es un poquito lento. Pero ya está. Ya está aquí. Finalizar.